Hola queridos amigos, esto es Contracara en TLV1, Toda la Verdad Primero. Para analizar toda esta problemática hispanoamericana tenemos tres invitados especiales, me gustaría presentarlo. Desde Colombia, al director del sitio Razón Vertical, don Diego Cortázar. También desde Chile a Pedro Kurtzman, dirigente del Movimiento Social Patriótico, hemos tenido una entrevista reciente, lo he comentado. Y desde Bolivia, Juan Rodríguez Rodríguez, profesor de filosofía, dirigente del Proyecto Segunda República Boliviano y dirigente de la Falange Socialista Boliviana. A los tres les agradezco muchísimo por estar en este programa. Un gusto, Juan Manuel, compartir contigo, con Pedro y con Héctor. Me alegra enormemente. Me gustaría ir de lleno en Pedro Kurtzman, si podrías ser tan amable en hacernos un análisis de situación de lo que está ocurriendo en Chile en este momento, que hace varias semanas que vienen conflictos permanentes. Hola a todos, muchas gracias por darnos este espacio para poder conversar. Yo feliz de poder hacerme parte y les explico un poco lo que ha acontecido al corto plazo en estos 42 días de movilizaciones. Estos primeros días de movilización fueron un estallido social a raíz del tema del metro, el aumento del subte, como le dicen ustedes. El resultado de eso fue que se empezaron a sumar todas las asociaciones y todas las agrupaciones que históricamente han protestado en Chile, sumado a una gran masa ciudadana. Nosotros estimamos que solo en Santiago hubo 2,5 millones de personas saliendo a la calle. Ajá. Eso vino acompañado de quema de mobiliario público, quema de diferentes locales comerciales, saqueos, violencia callejera y otras cosas por el estilo. Pero en todo caso entiende que había un porcentaje normal de posibilidades por la cantidad de gente que había en la calle. Estas grandes manifestaciones se fueron achicando, pero radicalizando. Es decir, hoy día creo que tuvimos una semana extremadamente violenta, donde se quemaron prácticamente sedes de todos los partidos políticos, desde el Partido Comunista hasta la UDI, que es la derecha más radical en Chile. Se hicieron quemas de todo lo que se podría haber quemado, se quemó. Y la cosa sigue bajo la misma lógica. Carabineros de Chile ya dijo que fue sobrepasado, Carabineros es la policía chilena, que no hay posibilidad de contenerlo. Y el día de ayer, para hacer un resumen bien corto en realidad, todos los partidos políticos llegaron a un acuerdo en el cual se condenaba la violencia y otras cosas por el estilo, pero el resultado fue que creo que fue como echarle un poco de benzina al fuego. Ajá. Y la cosa se mantiene aún más fuerte y se ha convertido en algo aún más radical. Por ende, está tomando unos carices muy especiales y muy interesantes. Vos fíjate, también como decías de la quema de, bueno, que el Partido Comunista, etcétera, etcétera, también iglesias, ¿no? Hemos visto iglesias, hoteles, comercios, es decir, se ha hecho un desmán tremendo, especialmente creo que fueron 80 o alrededor de 90 estaciones de subterráneo o de metro que le dicen, de las 130 y tantas. Mira, más o menos para poder acotarlo en la realidad, hubo 90 ataques, pero las estaciones quemadas no son tantas, las que están inhabilitadas. De hecho, el metro de Santiago está funcionando, pero hay algunas estaciones que no están funcionando. Pero sí hubo mucho ataque y en todo orden de cosas. De hecho, como ustedes pudieron ver, no sé si vieron las imágenes, hoteles han sido saqueados, iglesias han sido quemadas, así que en realidad creo que es un desorden total. Se está perdiendo la institucionalidad en Chile, al punto que la policía está sobrepasada. Bueno, es que creo que cualquiera que existen estos riots, que les dicen en inglés, se hace un desmán que es incontrolable. Tiene un origen, porque se está hablando del aumento del boleto, pero en realidad esto ya cuando entra en un desmán general, alguien está manipulando este tema. ¿Se tiene una idea, vos, tenés una idea de quién está generando, de dónde viene, si es de la izquierda, es también de la derecha, es también del capitalismo, es también del sionismo? ¿De dónde viene toda esta enjambre? Aquí hay varias teorías que se están manejando. Vamos a ir por partes. La izquierda quiso asumir un rol dentro de las protestas sociales, asumiendo que eran sus propias demandas, sí. Cosa que no aconteció, porque incluso la candidata presidencial de la izquierda fue expulsada de las manifestaciones. Sí. Por otro lado, las sedes de la izquierda han sido quemadas también y han sido atacadas. Por otro lado, la derecha asumió, porque la derecha ha ido cambiando el discurso. Partió con un ataque castrochavista,
Después de eso pasamos a un ataque de las barras bravas, Sí. después del anarquismo, y ahora ya estamos en que son los delincuentes comunes y los narcotraficantes. Esa es más o menos la lógica que se ha seguido. Pero la verdad, la estrategia gubernamental, de esto, yo asumo que aquí hay gente ya de la CIA adentro del Estado chileno, y que están diciendo lo siguiente, tratando de criminalizar todas las demandas sociales y mezclarlas con la delincuencia, cosa que la gente ha salido a la calle a manifestar una y otra vez, que son cosas diferentes. De hecho, lo que es muy interesante es que a pesar de todos los desmanes que se han cometido, el 86% de la población chilena está de acuerdo con que se siga movilizado. Y es una cuestión muy interesante, pero se entiende solamente cuando nosotros lo hemos vivido, y se lo explico muy a grande rasgo para no quitar el tiempo. Nosotros tenemos privatizada hasta el agua. El agua en Chile no es pública. Nosotros no tenemos educación gratuita, como lo tienen, por ejemplo, en Argentina, todo eso al gran Juan Domingo Perón. Ustedes tienen esas cosas. Salud y todo el tema básico está cubierto. Aquí en Chile no. Aquí en Chile existe una inexistencia estatal respecto a todo lo que es básico. Por ende, esto se está volcando, y de hecho lo digo en los últimos 2 o 3 días, de la nación chilena, independiente del color político, contra toda la casta política empresarial. Entonces está pasando, están cambiando las figuras de manera constante. De hecho, nosotros nos hemos tenido que mantener como movimiento en una postura revolucionaria, pero contraria a la violencia. Y creo que eso ha sido la postura más sana dentro de todo lo que ha acontecido. ¿Puede ser esto teledirigido desde fuera? Claro que sí, pero hoy día no sabemos exactamente desde dónde. Y de hecho, lo curioso es que el sistema neoliberal se está cayendo en Chile, y eso no había pasado nunca, al punto que están pensando en cambiar la estructura del modelo económico. Así que es algo muy interesante y nunca antes visto para nosotros. Sí, la verdad que era el modelo, ejemplo a seguir para toda Hispanoamérica. Se insistió mucho en este tema. Diego Cortázar, desde Colombia. Diego, quisiera que me contaras todo esto que se está dando, que se inició en Colombia, especialmente Cali, vimos saqueos, etcétera, y ya venías anunciando algo por el estilo. ¿Qué es lo que se percibe y qué manos puede estar digitando este evento? Bueno, Juan Manuel, primero que todo un saludo a usted, todo su equipo y a los que nos acompañan en otros países. Gracias. El escenario en Colombia es bastante complejo. Nosotros acabamos de terminar el gobierno de Juan Manuel Santos, que negoció el acuerdo de paz con las FARC, un acuerdo que de paz solamente tiene el nombre, y había mucha expectativa de qué podía pasar con la siguiente presidencia, si era una presidencia que iba a atacar y poner la zancadilla a estos nefastos acuerdos, o si era una presidencia que iba a dejar que los acuerdos enraizaran. En ese clima es que se da estos disturbios en Colombia. La oposición reclama que el presidente Duque está zancadilleando los acuerdos, aunque en la práctica uno puede notar que los acuerdos están a plena marcha y la presidencia no hace realmente nada por afectarlos. Pero el discurso de la izquierda siempre ha sido que este presidente está tratando de destruir la paz que no es tal, que no existe. Y desde el inicio del gobierno, entonces, han comenzado a hacer una campaña para promover la agitación social, exacerbando el desacuerdo de muchos sectores, principalmente el estudiantil, llevándolos a hacer exigencias que, Juan Manuel, la verdad sea dicha, son justas. El país está mal, los impuestos son asfixiantes, la educación no es accesible para todos los colombianos de bajos recursos. Pero lo que nosotros sentimos es que todas estas causas que son justas son utilizadas por un sector que inicialmente uno lo identifica con la izquierda para dirigir la nación hacia una situación de caos con fines que, bueno, cada uno de ustedes podrá imaginar. Entonces tenemos una radicalización del país entre ciudadanos que se alinean a la derecha y ciudadanos que se alinean a la izquierda. Tenemos a la izquierda entonces fomentando estas marchas y estos disturbios, y tenemos a la derecha que frente a los micrófonos están en contra de la alteración del orden público, no así del derecho a la manifestación,
pero que cuando analizamos de modo profundo las acciones, no el discurso, sino las acciones del gobierno, empezamos a encontrar una serie de movimientos que realmente nos permiten sospechar una complicidad con todas las agitaciones que se están llevando a cabo. Es decir, la gente sale a manifestarse en contra del presidente Duque y sus políticas, pero lo que nosotros percibimos en las acciones del gobierno de Duque es una colaboración con todo este caos que está sucediendo, y quizás más adelante podrían entrar en detalles al respecto. En este marco, entonces, se convocó a un paro nacional el 21 de noviembre, el pasado viernes, con el antecedente de lo que estaba pasando en otros países como Bolivia, Ecuador y Chile. Era previsible el temor de la comunidad a que iban a haber disturbios, violencia y probablemente una parálisis del país. Esto evidentemente era negado por los promotores de la marcha. Se realizó el paro y la marcha el día 21 de noviembre. Durante el día hubieron conatos de acciones de violencia. Hay que admitir que los marchantes se portaron excelentemente, las marchas se realizaron en paz. Incluso en los conatos de violencia en distintas ciudades, los mismos marchantes expulsaron a los violentos, a los que intentaron iniciar actos de vandalismo de las marchas. Vimos gente marchando ante la presencia de encapuchados que grafiteaban las paredes, sacaron agua, jabón y ellos mismos limpiaron los grafitis. Entonces sentimos que hubo un intento de dirigir las marchas hacia el caos y la violencia durante el día, pero en la mayor parte del país no se produjeron alteraciones. En la tarde hubieron hechos por fuera de las marchas de saqueos, vandalismo, empezó a haber una agitación en las calles, movimientos de violencia, miedo ya casi hacia el final de las marchas, y estamos seguros que la gran parte de los manifestantes no hicieron parte de eso. Habían elementos infiltrados allí para tratar de desviar todo hacia el caos, y ya durante horas de la noche realmente hubieron ciudades en Colombia que pasaron una noche de terror. Los actos de vandalismo se desataron, agresiones a miembros de la fuerza pública, masas de encapuchados entrando a conjuntos residenciales, rompiendo cristales, saqueando comercios. Incluso se dio el caso de un secuestro de un bus del transporte masivo que utilizaron para estrellarlos contra la entrada de un almacén de cadena que estaba cerrado, con sus empleados adentro. Los atropellaron en el momento de derribar la puerta, entró una turba de vándalos a saquear. La verdad, pasamos la noche del viernes y la noche del sábado en las principales ciudades bajo toque de queda, y se dio el caso de conjuntos residenciales donde los vecinos tuvieron que salir a armarse con palos, con bates, con lo que tuvieran para defenderse de esta turba de delincuentes. Entonces fue una situación muy grave. Las marchas prosiguen al día de hoy. El nivel de violencia bajó. Tenemos enfrentamientos entre estudiantes y la fuerza pública. Desgraciadamente, ayer un estudiante que fue herido en la cabeza por un artefacto lanzado por la policía falleció. El sector de izquierda obviamente utiliza estos eventos tristes para exacerbar las marchas, y la propuesta de los organizadores de las marchas es mantener las marchas de manera indefinida. ¿Vos sabés qué? Sí, perdóname. Yo pregunto, porque en realidad, ¿qué tiene que ver? ¿Puede estar la FARC, puede estar el narcotráfico detrás? Nosotros vemos que mucha de la movida que está ocurriendo, obviamente en Colombia, la FARC, tenemos el narcotráfico, está todo, se encuentran también personajes de Colombia, de Venezuela, de Cuba, argentinos, ¿no? Que es como que estamos llevando un conflicto lugar a lugar. Se ha visto en Chile y se ha deportado mucha gente. Lo mismo ha ocurrido en Bolivia, que nos va a contar seguramente ahora don Juan Rodríguez. Diego, pregunta, ¿hasta qué punto el narcotráfico tiene algo que ver en todo esto? Digo el narcotráfico, como digo también estas influencias que están ocurriendo a través de, no sé, llamémoslo el Foro de San Pablo o algo, que vemos de Venezuela operando en Colombia, vemos de Venezuela operando en Chile, vemos de Venezuela operando en Bolivia.
vemos argentinos operando, vemos que hay un montón mezclados, cubanos, etcétera, que de alguna manera influencian, pero no falta acá tampoco la CIA, ¿no? Los norteamericanos no son perejiles, siguen operando también desde atrás. Entonces, mi pregunta es, ¿se pudo concebir o tenés una concepción de que esto está ocurriendo también, que hay algo de esto funcionando y que genera también este caos y este conflicto? Bueno, Juan Manuel, nosotros tenemos una interpretación muy clara al respecto. Y es que todo esto no puede desligarse del marco que se formó a raíz de los acuerdos de La Habana. Es que las FARC, que ahora es partido político, ha estado muy silencioso y ha evitado intervenir en toda la polémica que se ha estado viviendo por esto. Pero sectores de izquierda legítima, sectores de izquierda que no son de las FARC, pero que nosotros entendemos que trabajan para el mismo lado, son los que han venido azuzando estas marchas. Nosotros tenemos la percepción de la influencia efectivamente del pueblo de Sao Paulo a través de todos estos líderes de izquierda, pero cuando uno analiza un poco los círculos en los que se mueven estos líderes de izquierda, siempre encuentra la mano de ciertas entidades internacionales que no son, o al menos oficialmente no están adscritas a la izquierda. Encontramos siempre el vínculo con Open Society, con George Soros, pero también lo encontramos en el actual gobierno y de una forma profunda. El presidente Duque, la actual canciller recién nombrada, el nuevo ministro de Defensa. Entonces, aunque de estas cosas los medios de comunicación no se hacen eco y esto no se habla en los debates al interior de la nación, nosotros percibimos más que la mano de la izquierda es la mano de estas fuerzas financieras que juegan en ambos lados, la derecha, promoviendo condiciones que sirven de excusa para que el ala de la izquierda pueda promover la agitación social, y a lo que parecen estar apuntando para lograr en Colombia un cambio estructural profundo, seguramente con la intención de proveer condiciones para estas fuerzas financieras internacionales. Hay una cosa que no se está mencionando, pero la gente tiene que saberla. Durante los diálogos de paz con las FARC en Cuba, las FARC había pedido como condición para firmar los acuerdos de paz que debía convocarse a una constituyente. La mayoría de las personas no copiaron esta idea, tuvo mucho rechazo y ellos dejaron ese tema allí. Claro. Hace pocos meses, con la fuga del narcotraficante Jesús Santrich, que en virtud de los acuerdos de paz se iba a posesionar en el Senado, pero que fue pedido en extradición por Estados Unidos y le tocó fugarse, el partido de derecha, el Centro Democrático, también había pedido que, puesto que la justicia no había podido extraditar a Santrich, era necesario una constituyente para ajustarla en Colombia. El pueblo tampoco copió la idea, tuvo mucho rechazo, y ahora que están sucediendo estas manifestaciones, vemos a algunos de los alcaldes y algunos personajes de la vida pública diciendo que la solución es una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces uno puede sentir como desde ambos sectores y desde hace ya varios años vienen intentando provocar una situación para convocar a una nueva constituyente, repitiéndonos la dosis que con la excusa del acuerdo de paz con el M-19 ya nos habían aplicado en el año 91 para reformar y reestructurar profundamente el país, muy probablemente a beneficio de estos intereses internacionales. Increíble. Juan, en Bolivia, por ejemplo, se dio una movida muy pesada inicial. Todo esto, obviamente, supongo que se generó por el tema de la reelección de Evo Morales, y que estaba prohibido, violaba la ley, etcétera. ¿Había otros condimentos de todo esto que también empezaron a gestarse o era un tema estrictamente político de este capricho de Evo Morales? Juan Manuel, lo que hemos estado viviendo en Bolivia los últimos días
ya es como la conclusión de un largo proceso que se fue gestando hace varios años. Evidentemente, antes de que suba Evo Morales al poder, había una situación de cuestionamiento radical a los gobiernos llamados neoliberales, que tampoco habían dado respuestas adecuadas a problemáticas de la educación, la seguridad social, el empleo. Pues el año 2005, todo el descontento fue canalizado y se votó a favor de Evo Morales, quien asumió el poder. La gente con mucha esperanza, había gente que decía es un gobernante nuevo, es un partido nuevo, hay que darle la oportunidad de que asuma el poder y quizás muchas de las demandas, legítimas por cierto, se suponía iban a ser respondidas. Lo que ha ocurrido en estos 14 años de gobierno es que ha ido aumentando la corrupción, ha ido aumentando el narcotráfico, el clientelismo y este asunto de la reelección indefinida ha sido como el último eslabón de esta larga cadena de descontento que se ha manifestado en este mes que se ha tenido de movilizaciones a partir del 21 de octubre, fecha en la cual se hizo conocer de manera abrupta que el presidente Morales supuestamente habría ganado con más de 10 puntos de diferencia a su inmediato contendor, el señor Carlos de Mesa, y que no iba a haber una segunda vuelta. Pero yo veo que esta situación ya es una conclusión de todo este largo proceso de descontento, de cuestionamiento que se ha ido viendo, porque, como decía hace un momento, ha ido aumentando la corrupción, la ineficiencia, se ha ido generando una situación de descontento al interior del país, y ese hecho ha aumentado radicalmente con este intento de la reelección indefinida. Lo que vemos es que ni el ala derecha o el ala izquierda, como mencionaban hace un momento los anteriores expositores, han sabido dar respuestas adecuadas a las problemáticas que hay en nuestro país. Si bien se ha podido avanzar en cuanto a infraestructura se refiere, algunos atisbos en lo que es la búsqueda de hidrocarburos, pero las grandes problemáticas de fondo no han sido respondidas. Y vemos que de un sector, del ala izquierdo, del ala derecha, siempre hay intereses de trasfondo que muchas veces no salen a la superficie pública y que lo que hacen es instrumentar esta serie de conflictos entre las personas para que ellos, los que están jugando desde las sombras o desde bambalinas, se beneficien. Lo que podría decir es que estos días, inmediatamente después de la renuncia del presidente Morales, se han suscitado una serie de actos tan violentos que me hacía pensar en lo que Pedro mencionaba también hace un momento respecto a Chile. El señor Morales anunció su renuncia el día domingo 10 de noviembre e inmediatamente se dirigió a la región del Chimoré, que está justo en el corazón de Bolivia, acá en el departamento de Cochabamba. Hay un aeropuerto internacional en plena jungla que no tiene vuelos comerciales, solo entra alguno que otro avión. Y el presidente Morales se fue allá porque allá es su fuerte. Ahí están las 6 federaciones de productores de la hoja de coca. Entonces, el presidente Morales se fue el domingo ahí. Y el domingo en la noche comenzó una serie de saqueos, de disturbios, de amedrentamiento a la población civil, cuyas características son similares a las que Pedro ha ido mencionando hace un momento. En la ciudad de La Paz, en la sede de gobierno, se han incendiado alrededor de unos 50 buses de transporte público. La policía estaba replegada, el ejército no había salido, entonces las personas que estaban realizando ese tipo de actos prácticamente tuvieron vía libre para realizar ese amedrentamiento a la población civil. Al día siguiente, el día lunes, prácticamente no sabíamos quién iba a asumir el mando, no se tenía la certeza de quién iba a asumir la primera magistratura, la primera autoridad en nuestro país. Y con esto quiero reiterar una vez más esa idea tan recurrente que estamos manejando en Bolivia. No ha habido golpe de Estado, Juan Manuel.
Lo que ha habido es un fraude que ha sido la conclusión de este largo proceso de descontento y que los partidarios del señor Evo Morales han intentado tapar inventándose el rótulo y el marbete de golpe de Estado. Si hubiera sido un golpe de Estado, hubiera ocurrido algo similar a 1980, cuando el general Luis García Meza y sus colaboradores militares llevaron hasta Palacio la renuncia que le obligaron a firmar a la presidenta de entonces, Lidia Geller Tejada. Y ellos inmediatamente, o el general Luis García Meza, asumió el gobierno de facto. No ha habido tal situación acá en Bolivia. Además, el día martes, el señor Evo Morales recién abandonó territorio nacional y se fue a México. Es en ese sentido que la presidenta actual, la senadora, entonces senadora Yanine Áñez, asumió el mando porque no se puede dejar un país en la tiniebla, en la nebulosa. Alguien tiene que asumir el mando. No estaba el vicepresidente, que también salió del país, se fue rumbo a México. No estaba la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. No estaba el presidente de la Cámara de Diputados, no estaban presentes. Entonces, para que no haya ese vacío de poder, la senadora Áñez asumió el mando y en la noche del martes 12 de noviembre entró a Palacio de Gobierno, recibió las insignias presidenciales y comenzó a hacer las gestiones como la primera mandataria de la nación. Juan, entonces, para ir, porque es un relato interesante, pero la presidente, o el presidente, ¿no? la presidente que asume, Yáñez, vemos que logra frenar una especie de movida que venía muy, muy pesada y que todavía los pro o los filo Evo Morales o los moralistas tenían previsto más desmanes, etc. Más allá de que ella asume ¿por qué? Porque era la que seguía en el mando, porque la eligen los senadores, y aparte, y te pido una respuesta rápida para que entremos todo el resto, tiene que ver también con que las Fuerzas Armadas le dieron el apoyo, ¿no es cierto?, porque era la que hereda el mando, y paralelamente por ese llamado que hace, digamos, a la paz, de alguna manera donde van todos los sectores y de alguna manera la reconocen, ¿no?, y terminan conversando bien, sin alteración del orden. ¿Lo logró ella con una gran habilidad o hubo una serie de operadores que trabajaron para que eso no se desmadrara? Claro, cuando el presidente Evo Morales y el vicepresidente anunciaron su renuncia el día domingo, 10 de noviembre, se sucedieron una serie de anuncios también de renuncia. La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, el presidente de la Cámara de Diputados. Ese es el orden que tiene que seguirse para que se asuma la primera magistratura en nuestro país. En vista de la ausencia de estos personajes, es que la senadora Yanine Áñez, segunda vicepresidente entonces del Senado, es que asumió... Claro, le correspondería por rango entonces, está bien. Exactamente. Y ella asumió la magistratura del país en vista de la ausencia de estos personajes. Claro. Y como no puede haber un vacío de poder, le correspondía a ella. El día lunes, Juan Manuel, cuando no sabíamos a ciencia cierta quién iba a asumir el mando, las Fuerzas Armadas no salieron a las calles, cosa que hubiera ocurrido si era un golpe de Estado. En horas de la tarde, el comandante general de la policía anunció que la policía boliviana prácticamente había sido rebasada, porque los grupos que habían salido desde el día domingo en la noche estaban utilizando armas de fuego, ya tenían prácticamente otras intenciones y se había detectado a elementos extranjeros infiltrados en estos grupos. Literalmente, el comandante general de la policía hizo este llamado al comandante general de las Fuerzas Armadas, el general Calimán, y le pidió que le ayude, sujetándose a la Constitución, a intentar mantener el orden en nuestro país. Y recién el día lunes, en la noche, comenzaron a salir las primeras patrullas militares para tratar de aplacar todo este movimiento ya vandálico que se había generado en la ciudad de La Paz y en otras ciudades en nuestro país.
Cuando asumió el día martes en la noche la senadora Áñez, entonces el país seguía convulsionado, esta vez de parte de los seguidores del presidente Evo Morales, que comenzaron a bloquear, a hacer desmán. Poco a poco se ha ido convocando, o el gobierno transitorio, porque su única función es llamar a elecciones en el plazo más breve posible, ha ido convocando con su equipo de ministros a una serie de acuerdos, reuniones, para ir limando estas asperezas y pacificar el país. Ha sido un trabajo arduo, pero ahora se puede decir que ha bajado la tensión. Hay uno que otro punto todavía con seguidores radicales del presidente Morales, como es el Trópico de Cochabamba, las 6 federaciones de productores de hoja de coca, que todavía mantienen su estado de alerta, pero ya han comenzado a desbloquear. Ya hay vías expeditas para que pueda transitar la gente. Como decía, hay uno que otros sectores todavía que están en estado de alerta, pero en general puedo decir que ya ha bajado la tensión y con la convocatoria a nuevas elecciones se ha comenzado a avanzar para un proceso de pacificación que yo creo se va a ir consolidando los próximos días. Juan, me parece brillante toda la explicación. Pedro, en este aspecto, que lo vas a decir después de este corte, ¿por qué no se apeló a las Fuerzas Armadas para poner cierta pacificación? O si se hubiera apelado al presidente Piñera, hubiera sido también como tirar gasolina al fuego. Quiero que me cuentes un poquito de eso y todo, pero enseguida volvemos de este pequeño corte, que estamos en conversación con Colombia, Chile y Bolivia. Ya volvemos.